Mi nombre es Teniente Claire Holstead y la última vez que vi a mi padre antes de llevar este uniforme, estaba en nuestro comedor, desgarrando mi futuro por la mitad. Era un sábado a finales de primavera, de esos días en que el aire huele a hierba recién cortada y a lluvia lejana. Nuestra familia se había reunido para lo que se suponía que sería una cena de celebración. Había conducido 3 horas desde la oficina del reclutador, apretando un grueso sobre de color crema con el audaz sello de la Academia Militar de los Estados Unidos grabado en el frente. La carta de aceptación, mi pasaporte a una vida por la que había trabajado desde los 16 años. Entré al comedor con ella en mis manos, como se podría llevar a un recién nacido. Mis hermanos ya estaban sentados, intercambiando sonrisas burlonas. Mamá estaba bebiendo chardonnay, con los ojos vidriosos. Papá estaba de pie a la cabecera de la mesa, con las manos metidas en los bolsillos de sus caquis planchados como un hombre preparándose para una sesión de fotos. Empecé a hablar. Entré. Él no me dejó terminar. Su mano se disparó más rápido de lo que pude retirar el sobre. Sentí que el papel desaparecía de mis dedos. Ni siquiera miró la carta, solo la desgarró limpiamente por la mitad. Luego otra vez y otra. Tiras de mi sueño revoloteaban al suelo como hojas moribundas. Tu futuro. Su voz era baja, teñida de desprecio. Una maldita broma. La habitación quedó en silencio, excepto por el sonido de mi propio latido. Papá, empecé, con la voz quebrada. No, dijo bruscamente. No pierdas tu tiempo fingiendo que estás hecha para esa vida. Renunciarás en un mes, y no quiero que avergüences a esta familia con un uniforme. Se giró hacia la chimenea y arrojó los trozos destrozados a las llamas. Se curvaron de negro en los bordes, la tinta se ampolló hasta que solo quedó un montón de ceniza gris. Podía sentir a mis hermanos mirándome, esperando una reacción. Con los dientes al descubierto en medias sonrisas como chacales rodeando a un animal herido. Siéntate, murmuró mamá, sin levantar la vista de su vino. Estás montando un espectáculo. Pero no había terminado. Después de cenar, me llevó a la sala de estar. Nuestras paredes estaban cubiertas de fotografías, vacaciones, cumpleaños, graduaciones, historia familiar en marcos negros pulcros. Comenzó a bajarlas una por una, quitando las fotos en las que aparecía. Una Navidad en Aspen desaparecida. La graduación de secundaria desaparecida. Incluso la foto de mí a los 5 años con pastel en las mejillas, desaparecida. Ya no eres parte de esto, dijo, deslizando las fotos en una bolsa de basura. ¿Por qué? Logré susurrar. Porque no vas a escuchar. Y si no escuchas, no perteneces aquí. Enderezó la bolsa arrugada en su mano. Es tan simple como eso. Más tarde, me enteré de que fue más allá. Mi nombre fue borrado de la lista de invitados para su próxima ceremonia de premios con el alcalde. Unas semanas después, recibí una llamada del abogado de la familia. Sin preámbulo, sin suavizar el golpe, solo tu padre ha revisado su testamento. Ya no eres beneficiaria. Recuerdo haber colgado el teléfono y mirado por la pequeña ventana del apartamento, viendo a los niños de los vecinos perseguirse en la calle. Una parte de mí sintió el dolor de años de intentar ganarme su aprobación borrado en minutos. Pero había otra parte, una parte más fría que ya se había callado. No discutí. No rogué por reconsideración. No intenté arreglarlo. Simplemente sonreí para mis adentros, de la misma manera que lo hice en esa mesa cuando desgarró mi carta. Adelante. Porque él no tenía idea de que mientras él estaba ocupado eliminándome de su futuro, yo ya estaba construyendo uno que él no podía tocar. 3 semanas después de la chimenea, los últimos vestigios de mi conexión con la familia Holstead fueron eliminados quirúrgicamente. Era un lunes por la mañana cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Casi no lo contesto, pero algo me dijo que no era spam. Señorita Holstead, dijo la voz, plana y cortada como la de un hombre que pasó su vida haciendo malabares con libros de contabilidad y ganando discusiones sobre comas. Soy Charles Whitman, el abogado de su padre. Llamo para informarle que los documentos de planificación patrimonial han sido actualizados.
ya no es beneficiaria. Sin saludo, sin cómo estás, solo los hechos entregados en el tipo de tono neutral que la gente usa cuando te dice que tu vuelo ha sido cancelado. Ya veo, dije. Mi voz no se quebró y eso me sorprendió. Creo que lo mejor es informarle directamente, continuó Whitman. Su padre quería que me asegurara de que no hubiera confusión. Ninguna confusión en absoluto, respondí y colgué la llamada. Me senté allí en mi pequeña cocina, la luz del sol cayendo sobre la encimera astillada, dejando que el silencio se extendiera. Había un leve olor a tostada quemada del apartamento de abajo. En algún lugar afuera, ladraba un perro. Sonidos ordinarios, pero se sentía como si una cortina se hubiera corrido sobre un escenario en el que ya no se me permitía estar. Más tarde esa semana, recibí la carta formal, papel legal con membrete grabado, la firma de mi padre en esa cursiva arrogante y serpenteante. Confirmaba todo lo que Whitman había dicho. Ese viernes, llegó el siguiente corte. Había sido invitada a la ceremonia de premios cívicos de mi padre meses antes. La oficina del alcalde había enviado una invitación oficial. Únase a nosotros para honrar a Richard Holster por su servicio a la comunidad. La había puesto en mi refrigerador incluso antes de que llegara la carta de aceptación de la academia. Ahora, un correo electrónico educado del coordinador del evento me informaba que había habido un cambio en la lista de invitados y que, desafortunadamente, la capacidad de asientos era limitada. Traducción: no vengas. Mis hermanos estarían allí, por supuesto, sonriendo para las cámaras, parados detrás de él con trajes a medida. Mi madre estaría con sus perlas, asintiendo como la hermosa esposa de un senador. Y yo, bueno, yo sería el fantasma, el hijo ausente del que nadie habla. Durante un tiempo, intenté mantenerme ocupada. Dupliqué mis turnos en el restaurante, ahorré cada propina y mantuve mis entrenamientos agudos. Pero de vez en cuando, el pensamiento regresaba como una astilla. Él ganó. Él realmente cree que me acabó. Fue entonces cuando llamé al sargento Miller. Él fue mi reclutador cuando solicité por primera vez a la academia. Un hombre delgado y curtido con ojos que no se perdían mucho. Miller. Soy Claire Holstead, dije cuando contestó. Holstead. Sonó sorprendido pero no antipático. Escuché que entraste. ¿Qué pasó? Mi puesto se ha ido, dije. Situación familiar. Hubo una pausa en la línea, cargada de cosas que ninguno de los dos dijo. Sabes que no puedo volver a meterte en West Point, dijo finalmente. Lo imaginé, respondí. Pero hay otro camino, añadió. Y su voz adoptó ese tono lento y deliberado que usaba cuando ofrecía a alguien una elección que no podía deshacer. ¿Qué tipo de camino? Alistamiento, dijo. Un camino diferente, pero puede llevarte al mismo lugar si estás dispuesta a luchar más de lo que creías posible. Sin atajos, sin limosnas. Empezarás desde cero con gente a la que le importa un bledo tu apellido. Lo pensé durante quizás 5 segundos. ¿Cuándo puedo empezar? Miller se rió en voz baja y con aprobación. Ven a la oficina mañana. Empezaremos con los trámites. Esa noche, me senté en mi cama, mirando los espacios vacíos en mis paredes donde solían colgar las fotos familiares. Las había bajado yo misma después de la desinvitación a la ceremonia. Mejor borrar los fantasmas que dejar que me persigan. En algún lugar profundo, más allá del dolor, más allá de la ira, una nueva resolución comenzó a tomar forma. Mi padre pensó que sacarme del testamento y de las fotos significaba sacarme de la historia. Pero las historias tienen una manera de encontrar nuevos narradores, y la mía apenas estaba comenzando. La oficina del reclutador del ejército olía a café viejo y cera para pisos, el tipo de aroma que se adhiere a los edificios gubernamentales sin importar cuántos ambientadores enchufes. El sargento Miller ya estaba detrás de su escritorio cuando entré. Mangas arremangadas, bolígrafo en mano, una pila de formularios esperándome. Buenos días, Holstead, dijo sin levantar la vista. ¿Lista para ganártelo a lo difícil? No estaría aquí si no lo estuviera, respondí. Él levantó la vista, asintió levemente.
Bien. Entonces, te enviarás a Fort Benning para el entrenamiento básico en 3 semanas. Eso es infantería. Sin lujos, sin trabajos cómodos. Sudarás más de lo que dormirás. 3 semanas después, estaba de pie en un autobús con 30 extraños, todos agarrando duffels y tratando de no parecer tan nerviosos como nos sentíamos. El calor de Georgia me golpeó como una pared en cuanto bajé. Los sargentos de instrucción descendieron sobre nosotros inmediatamente, voces como truenos, botas golpeando el concreto. Muevan, muevan, muevan. Esa primera semana fue un borrón de órdenes gritadas, flexiones interminables y el olor constante a sudor y tela húmeda. El sueño venía en bloques de 4 horas. Las comidas se tragaban en minutos. Cada músculo de mi cuerpo dolía como si me hubiera golpeado un camión. Pero no había tiempo para quejarse. Una noche, acostada en el cuartel con el zumbido de los ventiladores industriales arriba, me sorprendí preguntándome qué diría mi padre si me viera ahora. Probablemente algo sobre perder mi tiempo. El pensamiento no me dolía como antes. Si acaso, me impulsaba más. Aprendimos todo. Tirar con precisión, navegación de campo, supervivencia. La primera vez que disparé un M4, el retroceso me sorprendió. Pero al tercer día en el campo de tiro, mi agrupación era lo suficientemente cerrada como para ganarme un raro asentimiento del oficial del campo de tiro. No está mal, Olstead, dijo. ¿Alguna vez has disparado antes? Solo con palabras, dije secamente, ganándome una leve sonrisa de él. Las semanas se convirtieron en meses. El entrenamiento rompió a algunas personas. 2 reclutas de mi pelotón renunciaron antes de la mitad. Hice un trato conmigo misma el primer día. No te rindas. Nunca. Te vas de aquí solo cuando te dicen que has terminado. La parte más difícil no fue el castigo físico. Fue el silencio. No llegaron cartas para mí los días de correo. No hubo llamadas los domingos raros en que se nos permitió usar el teléfono. Aprendí a esperar el vacío, a usarlo como combustible. Al final del entrenamiento básico, gané no solo mi certificado de graduación, sino algo que no me di cuenta de que necesitaba: el respeto de personas que no tenían ninguna razón para dármelo. La sargento López, una de nuestras instructoras, me apartó después de la ceremonia. Tienes agallas, dijo. No las desperdicies. El ejército necesita gente como tú en lugares importantes. Me entregó una orden. Me asignaban a una unidad desplegada en el extranjero, un detalle de seguridad de alto riesgo en una región que había estado en los titulares por todas las razones equivocadas. Seguí el destino con el dedo. Mi pecho se apretó, no de miedo, sino de anticipación. Esto era más grande que cualquier cosa que mi padre hubiera imaginado para mí. Y esto era solo el principio. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre los campos de entrenamiento, me paré sola, con las botas plantadas en la tierra de Georgia. Pensé en las cenizas de mi carta de aceptación, los espacios vacíos en los álbumes de fotos, los documentos legales con mi nombre tachado. Y me di cuenta de algo. Esas cosas ya no eran pesos. Eran anclas que había cortado. Adelante había un camino que mi padre no podía seguir. Un camino que él no podía controlar. Y yo estaba lista para recorrerlo. Lo primero que me golpeó al bajar del C-17 en el extranjero no fue el calor. Fue el olor. Polvo, diésel y algo vagamente metálico en el aire. El tipo de aroma que se te pega a la piel, al uniforme, al cabello, sin importar cuánto te frotes. La base de nuestra unidad estaba en el borde de una ciudad extensa, marcada por años de disturbios. Altos muros de concreto rodeaban el perímetro, rematados con alambre de púas que brillaba al sol. Dentro, el aire estaba cargado con el zumbido de los generadores, los gritos de órdenes, el ocasional golpe de un helicóptero despegando. Me habían asignado a una fuerza de reacción rápida, un pequeño equipo que podía estar en camino en minutos si algo salía mal fuera del perímetro. Patrullábamos mercados, escoltábamos convoys y vigilábamos los puestos de control donde las tensiones podían volverse violentas sin previo aviso. Los días se desvanecieron en un ritmo de preparación,
revisión de equipo, informes, movimiento, informes y luego más revisión de equipo. El sueño venía en ventanas estrechas. Aprendimos a funcionar en un estado constante de alerta casi total, cada músculo listo para entrar en acción. Fue durante una patrulla a mitad de la mañana que todo cambió. Habíamos estado escoltando un convoy humanitario a través de un distrito conocido por las emboscadas cuando un estruendo ensordecedor rompió el aire. El vehículo de cabeza se tambaleó hacia un lado, los neumáticos destrozados. En segundos, la calle explotó, gritos en la distancia, el traqueteo de disparos de armas pequeñas. Contacto 3. La voz del sargento mayor Díaz cortó el caos. No recuerdo haber pensado. Recuerdo haberme movido. Agarré mi rifle, me agaché detrás de la cubierta de un muro bajo y escaneé la fuente. Allí, una ventana del segundo piso, fogonazos, escupiendo. Lo señalé, luego disparé en ráfagas controladas, obligando al tirador a retroceder. Una mujer civil acurrucada detrás de un carro, gritó paralizada en medio de la calle. «¡Cúbreme!», grité. El fuego de Díaz mantuvo la cabeza del tirador agachada mientras corría hacia ella, con el corazón latiéndome en la garganta. La levanté detrás del muro, protegiéndola con mi propio cuerpo mientras otra bala destellaba en el pavimento. Los minutos parecieron horas, pero la lucha cambió. Nuestro equipo avanzó, despejando el edificio, asegurando la calle. Cuando terminó, mis manos temblaban, no por miedo, sino por la sacudida de lo que acabábamos de sobrevivir. De vuelta en la base, Díaz me apartó. «No te congelaste», dijo simplemente. «La mayoría de la gente lo hace la primera vez. Tú no lo hiciste». Una semana después, me llamaron a la oficina del comandante. Deslizó una recomendación sobre el escritorio, una medalla de recomendación del ejército por desempeño distinguido bajo fuego. Mi nombre estaba allí en tinta negra junto a una descripción del rescate del convoy. Esa noche, me senté en mi litera mirando el papel. La voz de mi padre se colaba en mi mente. «Renunciarás en un mes». Me preguntaba si él creería esta historia si la escuchara. Probablemente no. Y eso estaba bien. Fue durante ese despliegue que conocí a la capitana Evelyn Moore, una oficial que se movía con la clase de autoridad tranquila que no se puede fingir. Había estado en el ejército el tiempo suficiente para detectar potencial, y no se andaba con rodeos. Tienes el cerebro y la columna vertebral para algo más que esto. Me dijo una tarde después de una patrulla. Solicita la OCS. Es una guerra diferente en el lado de los oficiales, pero necesitamos gente allí arriba que entienda cómo es aquí abajo. Lo pensé durante días. OCS significaba más escuela, más entrenamiento, más años en el servicio, pero también significaba una oportunidad de dar forma a la lucha en lugar de simplemente sobrevivir a ella. Para cuando roté a casa, la decisión estaba tomada. Envié mi solicitud antes de que mis botas tocaran el suelo de mi apartamento. Cuando llegó el correo electrónico de aceptación semanas después, no llamé a nadie, no lo publiqué en línea. Simplemente miré las palabras en la pantalla, sintiendo esa misma chispa que había sentido el día que sostenía la carta de la academia por primera vez. Solo que esta vez, nadie podía quitármela. La escuela de candidatos a oficiales no se parecía en nada al entrenamiento básico, al menos no en la superficie. Había menos gritos, más escrutinio. Menos haz lo que te dicen, más demuéstrame que puedes liderar. Era una prueba constante e implacable de juicio bajo presión. Estudiamos derecho militar, planificación operativa, teoría de liderazgo. Los días comenzaban a las 05:00 y continuaban hasta el apagado de luces, cada hora repleta de simulacros, informes o ejercicios tácticos. La privación del sueño no era el objetivo esta vez. Era precisión, disciplina, la capacidad de pensar 3 movimientos por adelantado. Aprendí a comandar un pelotón a través de problemas de campo donde todo salía mal a la vez. Comunicaciones fallando, mapas desactualizados, terreno peor de lo previsto. A los instructores no les importaban las excusas. Les importaban los resultados. Para cuando me gradué, había dejado de pensar en mí misma como la que tuvo su carta hecha pedazos.
Ahora era la teniente Claire Halstead, y me había ganado esas barras de la manera difícil. Mi primer destino como oficial fue liderar un pelotón de seguridad adjunto a un programa de operaciones conjuntas entre militares y civiles. Entrenábamos codo a codo con la policía local, asegurando que las entregas de ayuda, los proyectos de construcción y el personal clave se mantuvieran seguros en regiones donde la estabilidad era, en el mejor de los casos, frágil. El respeto que había ganado en el campo como soldado de fila se mantuvo. Pero ahora las apuestas eran más altas. Una mala decisión no solo significaba un fracaso personal. Podía costar vidas. Me apoyé en lo que había aprendido bajo fuego en el extranjero. Mantente calmada. Haz que la gente se mueva. Nunca pierdas de vista la misión. Pasaron 2 años. Los ascensos llegaron más rápido de lo que esperaba. Mi expediente se llenó de menciones. No medallas ostentosas, sino del tipo que decía, este oficial hace el trabajo. Luego llegaron las órdenes. Había sido seleccionada para un programa conjunto de seguridad especializado de regreso en los Estados Unidos. El puesto me pondría en coordinación directa con la dirigencia del gobierno estatal y local para una iniciativa de protección de infraestructura de alto perfil. Cuando leí el paquete de información, mi pulso se ralentizó. Allí estaba, enterrado a mitad del documento. El enlace político que mi equipo protegería y con el que coordinaría era Richard Halstead, mi padre. Me recosté en mi silla, mirando el nombre. No lo había visto en más de 6 años, no desde la noche en que alimentó mi futuro a la chimenea. Para entonces, su carrera había pasado de los negocios a la política. Se había ganado una reputación como un hombre del pueblo, dándose la mano en ferias de condado, dando discursos sobre responsabilidad y tradición. Su rostro estaba en vallas publicitarias de campaña en 3 condados. Ahora, se estaba posicionando para postularse al Senado estatal. Me preguntaba si sabía que mi nombre estaría en su expediente de autorización de seguridad. Probablemente no. El briefing de la misión era claro, mantener los estándares profesionales en todo momento. La historia personal era irrelevante. El trabajo era lo primero. Pero no pude evitar el pensamiento que se instaló silenciosamente en el fondo de mi mente. Esta vez yo sostengo el portapapeles. Yo controlo el acceso. Cuando le conté a la capitana Mo, ahora una mentora con la que todavía hablaba regularmente, sobre el destino. Ella solo sonrió. Qué curioso es el mundo, ¿verdad? Sí, dije. Curioso. Pasé la semana siguiente preparándome, revisando planes de seguridad, repasando su agenda pública, estudiando los mapas de ruta de cada evento al que asistiría. Lo traté como a cualquier otro principal. Pero en los momentos de tranquilidad, me sorprendí imaginando esa pared de la sala de estar, las fotos siendo retiradas, mi rostro desapareciendo de la historia familiar. En aquel entonces, él creía que yo no tenía futuro que proteger. Ahora, proteger futuros era mi trabajo. La primera vez que lo volví a ver, fue como entrar en una fotografía en la que no recordaba haberme posicionado. Mismo marco de hombros anchos, mismo cabello peinado a la perfección, mismo traje a medida. Solo que las patas de gallo en sus ojos eran más profundas ahora, producto de años frente a las cámaras y bajo las luces de campaña. Estábamos en una sala de conferencia segura en la capital del estado. Mi equipo estaba realizando el briefing de seguridad final para su próxima gira por sitios de infraestructura crítica. Me paré a la cabecera de la mesa con mi uniforme acuplanchado, mi arma enfundada, el cabello recogido cuidadosamente debajo del reglamento. Entró con 2 asistentes y una sonrisa de apretón de manos, escaneando la sala hasta que sus ojos se posaron en mí. Por una fracción de segundo, vi algo parpadear allí. Reconocimiento, incredulidad, pero luego desapareció. Damas y caballeros, dijo al resto de la sala. Es bueno ver que el Estado pone lo mejor en este proyecto. No respondí. Hice clic en el control remoto y comencé el briefing. Este es el itinerario para la semana, dije, con voz firme. Visitas a sitios, apariciones públicas, transporte seguro entre ubicaciones. Tendremos un equipo avanzado de 3 personas en cada lugar para confirmar las condiciones de seguridad antes de que lleguen.
No lo miré a menos que fuera necesario. Mi tono era el mismo que usaría para cualquier principal, tranquilo, preciso, inquebrantable. Cuando terminó la reunión, sus asistentes recogieron sus papeles y se fueron. Estaba recogiendo mis notas cuando oí el clic de la puerta al cerrarse. «Eres Clare», dijo como probando la palabra. «Teniente Olmsted, señor». Levanté la vista lentamente. Una pequeña exhalación, casi divertida, escapó de él. «No pensé que te vería nunca con ese uniforme». «La vida está llena de sorpresas», dije. Me estudió, quizás buscando alguna señal de la niña que había sacado de cada fotografía. «Te ha ido bien, tuve que hacerlo», respondí, deslizando mi carpeta de briefing en mi bolso. Su mandíbula se tensó ligeramente. «Sé que no». «Esto no es el lugar», interrumpí mi tono. «Todavía profesional. Mi papel aquí es asegurarme de que estés a salvo». «Eso es todo». Parecía sopesar una respuesta, luego la dejó ir. «Muy bien. Te veré en el primer lugar mañana». Y así, la conversación terminó. Durante la semana siguiente, estuve en todas partes donde él iba. A veces justo delante de él, a veces a unos pasos detrás. Dirigí a mi equipo sin problemas, coordiné con la policía local, lo mantuve fuera de zonas de riesgo cuando las multitudes se volvían bulliciosas. En público, me trató como a cualquier otro oficial, respetuoso pero distante. En privado, evitaba la charla trivial. Existimos en una tregua de silencio, unidos por la necesidad del trabajo. Pero mientras él daba la mano y pronunciaba discursos, yo leía. Los protocolos de autorización requerían una revisión completa de sus antecedentes, declaraciones financieras, donantes de campaña, registros de propiedad. Al principio no era personal. Era solo procedimiento hasta que dejó de serlo. Enterrado en los archivos, encontré patrones. Transacciones silenciosas, cuentas extraterritoriales, empresas fantasma vinculadas a contratistas con historiales de manipulación de licitaciones. Nada de eso estaba técnicamente en mi ámbito para investigar, pero el informe tenía que reflejar los riesgos para el perfil de seguridad del principal. Y las finanzas inexplicables, eso era un riesgo. Para cuando terminó la semana, sabía algo que él no sabía. Su candidatura al Senado estatal estaba a punto de chocar contra un muro. Nunca le dije nada al respecto. El informe vencía el lunes a las 09:00. Llegué temprano. Uniforme, impecable, cabello recogido apretado, la carpeta en mi mano, sintiéndose más pesada de lo que debería el papel. Dentro de la sala de conferencias, olía débilmente a café y tóner nuevo. El director de seguridad del Estado, 2 analistas senior y el enlace legal ya estaban sentados. Colocó la carpeta frente a ellos, abriéndola en el resumen ejecutivo. «Teniente Olmsted», dijo el director, levantando la vista. «¿Recomienda una designación de riesgo clase B para el candidato al Senado Olmsted?» «Sí, señor», dije. Mi voz no vaciló. La revisión financiera reveló múltiples inconsistencias vinculadas a entidades de alto riesgo según las directrices actuales, lo que constituye un factor de compromiso potencial. El enlace legal se ajustó las gafas, lo que significa que tendrá que aclarar eso antes de que cualquier detalle de seguridad del Estado pueda continuar protegiéndolo durante los eventos de campaña. En otras palabras, dijo el director, su campaña se detiene hasta nuevo aviso. Nadie en la sala parecía particularmente sorprendido. Lo habían visto antes. Nombres diferentes, escándalos diferentes. Mi padre ahora era solo otro archivo. Firmé la última página, inicialé las recomendaciones y deslicé la carpeta por la mesa. Mi parte había terminado. Esa tarde, abordé un C-130 con destino a una base costera. Mi próximo destino ya me esperaba, operaciones conjuntas con una fuerza de tarea de seguridad multinacional. Entrenaríamos para escenarios de respuesta a desastres en regiones donde la infraestructura apenas se mantenía. Era el tipo de misión con la que alguna vez soñé, cuando la carta de la academia todavía estaba entera en mis manos. En algún lugar entre el despegue y la altitud, mi teléfono vibró. Un texto de un número desconocido.
No tenías que hacer esto. Sin nombre, pero no lo necesitaba. Lo miré durante un largo momento antes de borrarlo sin responder. Desde mi asiento, podía ver el sol saliendo sobre las nubes, convirtiendo el océano debajo en una lámina de oro. Mis pensamientos se desviaron no hacia el pasado, no hacia la pared del salón despojada de mis fotos, ni siquiera hacia la sonrisa judicial que usaba para el mundo. Pensé en mi equipo esperándome al otro lado del vuelo. En los briefings de misión, los mapas de planificación, las personas a las que protegeríamos a continuación. Habían intentado borrarme de su futuro. Así que construí un futuro que ellos no podían tocar, uno al que nunca podrían entrar. Y todavía no había terminado.